Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy me tocó grabar desde un lugar al que no estamos acostumbrados ni vosotros ni tampoco yo. Os pido disculpas de antemano por los problemas que puedan surgir con el sonido, con la imagen. Bueno, pues en fin, haré lo que pueda para seguir manteniendo esta forma diaria, ¿no?, de hacer informes, por mucho que me cueste, porque lo cierto es que me está costando muchísimo. Algunas veces grabaré directamente desde la calle, como ya hice en ese informe de ayer, donde pues aparte de la última actualidad política, también hablamos de mi actualidad personal. Y en este sentido os vuelvo a recordar que todas las noticias donde aparecen en primer lugar siempre es en mi canal de Telegram. Se vienen, espero, bastantes noticias, espero que sean buenas también. Así que todos aquellos que queráis estar de alguna forma pendientes de mi última actualidad, pues os invito a seguirme en Telegram, liushibaya o @liushibaya, todo junto. Y ahora sí que sí, vamos a pasar a comentar lo último que ha ocurrido, que lo cierto es que, bueno, denota una vez más que en Ucrania yo diría que están algo fuera de sí en términos diplomáticos, puesto que a día de hoy están rompiendo relaciones con sus principales, se suponía hasta la fecha, que aliados. Pero antes de nada vamos a comentar la noticia que ya comentamos ayer, esa de que Ramzan Kadyrov estaba muy grave. Acto seguido, Ramzan Kadyrov subió un vídeo a sus redes sociales desmintiendo este hecho, así que hoy tenemos otro titular. De modo que la inteligencia militar de Ucrania asegura que el líder checheno Kadyrov, aliado de Putin, está grave. Esto, por cierto, lo comenté de una forma muy pormenorizada en mi canal de Telegram. Hemos pasado a Kadyrov no está muerto, pero su operación sucesor ha empezado. O en Telegram también me he aventurado a adivinar el siguiente titular. Os invito de hecho a poner en comentarios cuál pensáis que podría ser. Pues bien, podría pasar a algo así como: Ramzan Kadyrov no está preparando su operación sucesor, pero sí prepara una sopa Bors que te mueres. O Ramzan Kadyrov no está preparando su operación sucesor, pero sí está preparando su operación Bikini, que además, bueno, tiene bastante que ver con el hecho, con este último vídeo que subió el líder de la República de Chechenia, puesto que ahí precisamente habló de las bondades de hacer deporte y de la absoluta necesidad de hacer deporte en nuestra vida diaria. Dicho esto, también los medios occidentales han hablado de la toma de la localidad de Klishchiivka, que se encuentra en el frente de Artyomovsk, pues por parte de las fuerzas ucranianas. Esto lo desmintieron acto seguido, bueno, de hecho lo tuvieron que desmentir los propios medios ucranianos. Los medios occidentales todavía no han llegado, pero es absolutamente impresionante, de verdad, porque esa información al final no es de tan difícil acceso. O sea, sí, bueno, unos tenemos más fuentes que otros, pero en realidad es algo bastante fácil de comprobar. Así que me parece increíble cómo todavía a día de hoy, por un buen titular que favorezca a Ucrania, pues estén dispuestos a lanzar por la borda toda la poca, ¿no?, diría incluso profesionalidad periodística, poca o ninguna, no sabría definirlo, no sabría cómo mejor definirlo, que todavía les queda, si es que, valga la redundancia, todavía les queda alguna. Pues no, la localidad de Klishchiivka no la ha tomado Ucrania, una gran parte de dicha localidad se encuentra en la zona gris. No voy a repetirme, puesto que este asunto ya lo hemos hablado pormenorizadamente en uno de los informes anteriores. Os expliqué tanto la importancia de Klishchiivka como la importancia de Andriivka, que tiene que ver todo eso con la toma de Artyomovsk, y cuál es o no es la importancia de la toma de Artyomovsk por parte de Ucrania en sí. Y ahora sí que sí, pasamos a este asunto en el cual pues se ha producido una especie de rebelión dentro de la Unión Europea, que no ha aprobado este último bloqueo por parte de dicha organización contra los cereales o contra el grano ucraniano. Bueno, el asunto del grano
grano ucraniano lleva muchísimo tiempo sobre la mesa y básicamente esto lo hemos comentado yo creo que en infinidad de ocasiones, pero resumiendo el tema, la complejidad del asunto, sobre todo para los agricultores locales, consiste en que la Unión Europea tiene una serie de requisitos y los agricultores de los países que pertenecen a dicha organización tienen que cumplir esos requisitos a rajatabla, lo cual obviamente pues les pone bastantes pegas, ¿no?, a la hora de ser competitivos, pero como dichas normas las tienen que cumplir todos los agricultores por igual, pues salvo que alguno esté fuera de la legalidad, al final están básicamente en igualdad de condiciones. Pero esto no sucede con el grano ucraniano porque Ucrania no pertenece a la Unión Europea. Antes, el grano ucraniano, que recordemos supuestamente iba a los países más pobres de África, pero al final resultó que un porcentaje ínfimo llegaba a esas poblaciones, o sea, es que yo creo que el 80% del grano ucraniano se terminaba quedando en su gran mayoría dentro de los propios países occidentales, que a todo esto, bueno, pues ahora quizás se podría considerar que están siendo cada vez más necesitados y a raíz de esto, de hecho, subí el último vídeo del que os hablo, un vídeo cortito a Telegram. Pues bien, teniendo en cuenta que el grano ucraniano transitaba a través de las fronteras de Polonia, Hungría y Eslovaquia, eran los países más afectados, había algunos más, pero sobre todo estos tres, pues recientemente se ha producido un conflicto prácticamente abierto y si bien entre Ucrania y Polonia, que se suponía que eran pues algo así como amantes de Teruel, no sé si sabéis el dicho, en España se dice amantes de Teruel, bueno, parafraseando un poco, no muy lista ella y tampoco muy listo él. Pues eran como una especie de dos tortolitos, ¿no?, la pareja perfecta, y de repente pues se han empezado a producir una serie de roces en las cuales pues Polonia denunciaba que en Ucrania había unos grupos extremistas y que de alguna forma, ¿no?, en Ucrania se estaba siguiendo la ideología de ese famoso señor al que conocemos todos, ¿no?, un famoso pintor austriaco con bigote, y claro, pues de eso en Ucrania no hay, eso ya lo dicen los medios occidentales. ¿Qué hablas? Aunque antes decían todo lo contrario, pero aparte de eso, pues estaba el asunto del grano ucraniano, porque Ucrania obviamente necesita colocar el grano de la forma más rápida, de la forma más eficaz, lo prefiere colocar obviamente, ¿no?, en la Unión Europea, y además la Unión Europea después, pues en forma sobre todo de ayuda militar, le devuelve el favor, por así decirlo. Pero dentro de la Unión Europea pues hay la gran mayoría de países que se benefician y luego hay países que están cerca de Ucrania, mucho grano se queda allí, los propios polacos de hecho al final cogen el grano que es de muy mala calidad, le suben el precio, o sea, entre el precio que ya le inflan los agricultores ucranianos y entre el precio que luego le añaden los polacos que al final están traficando básicamente con ese grano, pues imaginaos cómo termina siendo el asunto, y aún así ese grano de mala calidad con el precio inflado termina siendo más barato que el grano que están vendiendo los productores locales de la propia Polonia. Así que el asunto había que atajarlo de alguna manera y en la Unión Europea se impuso una especie de bloqueo temporal hasta el día 15 de septiembre. Hace poco la Unión Europea ha dicho que no va a renovar el bloqueo en cuestión y es así cuando se ha producido esa especie de rebelión dentro de la organización, porque países como Polonia, Hungría y Eslovaquia han dicho que van a seguir bloqueando el grano ucraniano cueste lo que cueste. Independientemente de lo que decida la Comisión Europea sobre el embargo de cereales ucranianos, el gobierno polaco emitirá su resolución para prorrogar el embargo y será indefinido, declaró el ministro polaco de Desarrollo Waldemar Buda. Polonia prorrogará la prohibición de importación del grano ucraniano a partir de la medianoche a pesar de la decisión de la Comisión Europea de levantar el embargo, afirmó el primer ministro Mateusz Morawiecki. Acto seguido, Hungría también se sumó a ese no polaco al acuerdo de la Unión Europea y prohibió 24 productos agrícolas provenientes de Ucrania, entre los cuales pues, se encuentran cereales, hortalizas, carne, miel, y además Eslovaquia también hizo lo propio. La reacción desde Ucrania obviamente no se hizo esperar. La viceministra para la integración europea y euroatlántica de Ucrania, ojito con el cargo, Olga Stefanishyna,
calificó la prohibición de importación del grano ucraniano por parte de Polonia como manipulación y chantaje. Ya verás tú lo contentos que van a estar en Polonia con estas declaraciones, con todo lo que ya han adelantado ellos, que han ayudado siempre a Ucrania. La manipulación y el chantaje relacionados con la exportación del grano ucraniano son muy sensibles, ya que en realidad no tenemos otros medios para abastecer del grano al mundo. Perdonadme que me ría, pero hay noticias de las que te tienes que reír sí o sí, porque el grano ucraniano representa tan solo un 5% del comercio mundial del grano. Pero bueno, al igual que en Ucrania, en algunos libros de historia venía escrito de verdad que los ucranianos cavaron el Mar Negro a paladas, que la gente no se lo cree, pero yo creo que cada vez nos vamos acercando más a que por fin me creáis y no consideréis que estas cosas me las invento, porque vamos, yo estas cosas es que las he visto, pero vosotros ya estáis viendo cuáles son los resultados de esa política de contar constantemente en Ucrania que el pueblo ucraniano es algo así como un pueblo elegido por el mismísimo Dios. Pues bien, Ucrania no tiene otros medios para abastecer al mundo del grano, excepto a través de las fronteras de la Unión Europea. Por lo tanto, por supuesto, esto es muy inesperado para nosotros, una retórica tan dura por parte del lado polaco, declaró en el canal Rada TV. Pero esto fue a bastante más y Ucrania, si bien en algún momento ya presionó a la Unión Europea para que metiera en vereda a los polacos, húngaros y eslovacos, ahora decide denunciar estos hechos directamente ante la Organización Mundial del Comercio. O sea, va a crear una querella contra Hungría, Polonia y Eslovaquia por el embargo a las exportaciones del grano. De esto nos informa Político. Según el viceministro de Economía de Ucrania, la queja ante la Organización Mundial del Comercio debería mostrar al mundo entero otra vez cómo se comportan los países miembros de la Unión Europea con sus socios comerciales y con la propia Unión Europea. Y esto sí es un asunto muy importante que comentar, porque desde la Unión Europea, desde Occidente en general, se nos vende siempre pues una unidad sin igual, ¿no? Ellos imponen sanciones contra Rusia todos a la una, están más unidos imposible, pero en realidad a poco que pase, ¿no? A poco que transcurra un mínimo de tiempo, valga la redundancia, enseguida empezamos a ver que realmente todo eso tan solo es palabrería. Y es que dentro de la Unión Europea este asunto venía desde hace muchísimo tiempo. Este asunto venía traducido en las consecuencias de la crisis del año 2008 en países, por ejemplo, como España y Alemania. Y ahí pues la gente hablaba de que, y con razón, expertos en economía hablaban de que, claro, teniendo en cuenta que la política que se aplica en la Unión Europea suele ser la de los países más fuertes, ¿no? Como por ejemplo era Alemania en este caso, la política monetaria de Alemania no tiene por qué beneficiar a España y de hecho no la beneficiaba en nada. En Alemania históricamente, ligado obviamente a esas tremendas crisis que hubo en el país relacionadas con la inflación, le tienen pavor al tema de la inflación, así que pues aplicaban una política monetaria tratando de evitarla a toda costa. En cambio, pues quizás ese puntito de más de inflación en aquel momento no hubiera venido para nada mal a países como España e Italia, pero no podían hacer nada porque la moneda era única y la política monetaria generalmente se decidía directamente desde Berlín. Y ahora vemos otro capítulo más, ha habido muchísimos capítulos en este sentido, otro capítulo más donde pues países como Polonia, Hungría y Eslovaquia resultan tremendamente perjudicados por una política de no embargar el grano ucraniano y de no hacer absolutamente nada para que Ucrania pues tenga que cumplir quizás una serie de requisitos para exportarlo a través de dichos países y pues al final lo único que les queda es rebelarse ante las normas de la Unión Europea, ante los acuerdos de la Unión Europea, dejando esas normas y esos acuerdos pues básicamente en el más absoluto ridículo, en un papel mojado como poco. Y es que Ursula von der Leyen pues cada vez que sale a hablarnos de que nosotros en la Unión Europea vamos a actuar todos a una, pues yo creo que tiene que estar pasándolo un poco mal. Bueno, no sé hasta qué punto esa mujer conoce el término vergüenza, pero vamos, yo si fuera Ursula von der Leyen teniendo que pronunciar esos discursos lo pasaría francamente mal, sabiendo a la perfección que la realidad de la Unión Europea es muy distinta a lo que nos quieren contar que se supone que es.